Bienvenidos a 7 minutos con Dios. Hoy vamos a hablar fiel en el foso. Vamos a ir a la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Daniel 6, 1 al 2. Y dice: le pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaban en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas daban cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Hoy vamos a hablar de un joven que fue fiel a Dios. La historia de Daniel nos muestra que la fidelidad de Dios tiene un precio, pero también una recompensa. ¿Estás dispuesto a mantenerte fiel a Dios, aunque eso te cueste? Como número 1, Daniel fue fiel en todo momento. Hoy vamos a hablar un poco de la historia de Daniel, que me llama mucho la atención esa historia poderosa. Vamos a hablar un poco de él. Daniel estuvo en el mandato de 3 reyes. Primero, el rey Nabucodonosor, aproximadamente desde el año 605 a.C. hasta el año 562 a.C. gobernó Nabucodonosor, uno de los reyes que fue más nombrado en la historia de Daniel. Después viene el rey Ciro. El rey Ciro gobernó en Babilonia. El rey Ciro lo llamaban como el rey el grande, y él gobierna en Babilonia. Y después de Ciro viene Darío. Darío, que gobernó 539 años antes de Cristo. Y me llama mucho la atención esta poderosa historia porque Daniel era muy joven, era un chico joven y era muy fiel a Dios. Y los sátrapas, gobernadores de aquella época, y capitanes y príncipes comenzaron a ver cómo hacían caer a Daniel ante el rey Darío. Porque el rey Darío prefería mucho a Daniel, porque el Espíritu de Dios moraba en Daniel y le daba sabiduría. Entonces estos sátrapas y gobernadores comenzaron a crear un decreto para que el rey Darío lo firmara para acusar a Daniel. Porque Daniel era un joven que oraba 3 veces al día, muy consagrado a Dios. Entonces, el rey Darío le dieron a entender a estos gobernadores que había un decreto para que nadie pudiera orar a otro Dios o arrodillarse ante otro Dios, sino ante el rey Darío. Y el rey Darío fue convencido por estas personas y resulta que él firmó el decreto por plazo de 30 días, dice la historia. Y resulta que en ese momento, pues Daniel se dio cuenta que el rey Darío había firmado ese decreto, pero Daniel se mantuvo firme, orando a Dios, a nuestro Dios. Y un día como hoy estaba orando y resulta que estos sátrapas, gobernadores, capitanes de aquella época vieron a Daniel orando y le llevaron esa noticia al rey Darío. Y el rey Darío se entristeció y le decían a los gobernadores que él tenía que hacer valer el decreto, que él mismo había sellado, dice la palabra de Dios, con su anillo. Entonces el rey Darío manda a traer a Daniel, muy triste, quería salvarlo y todo, pero lo manda a traer. Y el rey Darío da la orden de que lancen a Daniel al foso de los leones, donde son muchos leones, dicen algunos teólogos que eran como 30 leones, otros dicen que más. Y resulta que tiran a Daniel al foso de los leones porque no cumplió el decreto, porque Daniel se mantuvo firme con nuestro Señor Jesucristo. Y vemos en la historia de Daniel que Daniel, a pesar de que lo lanzaron al foso de los leones, siguió firme a Dios. Y el rey Darío se fue muy triste al palacio. Y estos sátrapas, gobernadores y principados
le trajeron música al rey Darío para motivarlo, alegrarlo. Pero él se levantó de mañana y fue corriendo al foso de los leones y gritó: Daniel, 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 tu Dios al que tú oras te ha salvado. Y Daniel respondió: mi Dios no halló ninguna culpa en mí. Y viva el rey Darío. Y Darío se alegró mucho en su corazón porque quería mucho a Daniel, lo amaba, y mandó a sacarlo del foso de los leones. Y no tenía ni un solo rasguño, porque Dios mandó a los ángeles a que lo cuidaran, a que lo protegieran, y le cerraran la boca a los leones, dice la palabra de Dios en la historia de Daniel. Y segundo, en esta historia, me llama mucho la atención porque cuando uno es fiel a Dios, cuando uno está con Dios, aún en los momentos difíciles, Dios siempre lo protege a uno y lo guarda. Y Dios siempre está con las personas que son fieles para Él. Podemos ver cómo Dios manda a los ángeles a cerrarle la boca a los leones. Tercer punto, veo que las consecuencias de los satrapas, de los gobernadores, de los principales, de los capitanes, por mentirle al rey, por querer engañar al rey para hacer caer a Daniel en algo, porque ellos tenían como envidia, porque el rey, la historia dice que amaba a Daniel porque Daniel tenía el espíritu de Dios. Entonces, por causa de la mentira, del engaño del rey, el rey manda a traer a estos hombres, a los satrapas, a los gobernadores, a los principales, a los sacerdotes, y no solo a ellos, dice la historia en la palabra de Dios, que la puedes leer más adelante tú en casa, te invito a que la leas. Traen a la familia, a su esposa, a sus hijos y a cada uno de ellos, y los lanzan al foso de los leones, y al lanzarlos, dice la historia tan poderosa de Daniel, que cuando iban en la mitad de ese foso, los leones saltan y devoran a estas personas, y dice que hasta los huesos. Entonces me llama mucho la atención que primero, cuando uno es fiel a Dios como número uno, cuando uno es fiel a Dios, Dios lo protege a uno en momentos difíciles. Y cuando uno no es fiel a Dios, cuando uno trata de no cumplir los estatutos y los mandamientos de Dios, pues le pasa a uno todo lo que le sucedió a estos satrapas y gobernadores y principales de aquella época. Entonces yo te invito a que de verdad busquemos del Señor y que nos acerquemos mucho a Él, y que Él estará con nosotros aunque andemos en tormentas muy difíciles en nuestra vida. Oremos. Señor Dios del cielo, Padre amado, en esta hora te pido por todas las personas que me escuchan, Señor, para que tu amor y tu misericordia llegue sobre ellos, para que los proteges, los guardes y los ilumine, porque tú eres el Dios grande y poderoso, y para ti no hay nada imposible, Señor. Declaro a estas personas que me escuchan bendecidas por el poder del Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén, amén y amén.